Hola, querida audiencia de TradingView. Hoy vamos a hablar sobre las acciones tecnológicas de Estados Unidos, uno de los activos más volátiles en los últimos tiempos. De hecho, hoy mismamente estamos viendo CrowdStrike abriendo con un menos 20%. Y no solo hemos visto CrowdStrike, que a lo largo del 2022 hemos visto acciones como PayPal, Facebook, también en tendencias muy bajistas, con una gran volatilidad. Aquí tenemos a Diego Puertas con nosotros y a Darth Investor, que nos van a comentar cómo está el panorama actual de las acciones tecnológicas de Estados Unidos. Muy buenas, un placer estar aquí. Igualmente, muy buenas a todos. Bueno, lo que quería preguntaros primeramente, ¿qué opináis de CrowdStrike? Porque acaba de salir las noticias, los resultados financieros, y parece ser que no han sido lo esperado. Bueno, pues CrowdStrike presentó resultados ayer en el after, caía 18-19% en el aftermarket del día de ayer y hoy, ahora mismo también está cayendo casi un 20%. Los resultados no han gustado nada a los inversores. Dejo unas pinceladas que he estado analizando antes. Primero, los ingresos superaron las estimaciones, presentó unas ganancias de 40 centavos por acción frente a los 31 centavos esperados. Tuvo unos ingresos de 581 millones frente a los 574 esperados. Punto número 2, la compañía sigue creciendo. CrowdStrike reportó ingresos recurrentes anuales de 2.340 millones, un 54% más que el año pasado. Se agregaron más de 198 millones netos nuevos en el trimestre y la compañía agregó 1.460 nuevos clientes de suscripción netos para el trimestre. ¿Qué sucede? Que este crecimiento es mucho menos del esperado, tanto por los analistas como por el CEO. El CEO dijo que los nuevos ingresos recurrentes de la compañía estaban muy por debajo de las expectativas. El año pasado creció más de un 67%. La compañía el año pasado agregó 1.607 nuevos clientes en el mismo trimestre, por lo que ahí ya es cuando los inversores han empezado a dudar, a que no les guste. El guidance que han presentado también ha sido bastante flojo. Ha dicho que espera que sus ingresos del cuarto trimestre estén en un rango de 619,1 millones a 628,2 millones, mientras que los analistas habían pronosticado que alcanzaría los 634,2 millones. Esto es muy, muy bajo. Y luego, evidentemente, algo que está pasando en todas las tecnológicas que están presentando resultados y que viene pasando ya durante todo el año es esa desaceleración del crecimiento bastante clara, que es algo normal, evidentemente, no puedes estar creciendo todo el tiempo, pero que quizás el inversor ha tenido una perspectiva irreal de lo que podía llegar a ser este crecimiento. Por lo tanto, conclusión es que el precio vuelve a los niveles de 2019 y 2020, al igual que otras compañías del sector tecnológico. O sea que quizás aquí hay un problema de valoración, de expectativas de los inversores hacia lo que podía ser esta compañía y otras tecnológicas. Sí, vamos, yo creo que aquí hay un problema de que cuando estamos en un mercado alcista, el mercado te perdona casi todo, ¿no? Y hasta acciones que no tienen beneficio, pues suben muchísimo. Eh, Cuando estamos en un mercado bajista, la cosa cambia, ¿vale? Y la gente, los exámenes, pues son más difíciles de aprobar. Y CrowdStrike pues lleva en tendencia bajista como el resto del mercado tecnológico desde noviembre, que fue cuando la Fed anunció que iba a subir en el futuro los tipos de interés. Realmente empezaron a subir en marzo del 2022, pero ya cuando lo anuncia en noviembre es cuando las últimas tecnológicas, había algunas que ya se habían desplomado antes, pero las últimas tecnológicas empiezan a sufrir. Y desde ahí en lo que se encuentra CrowdStrike es en una fase 4, en una tendencia bajista clara, que ha tenido momentos de rebote y de escape, de un poco de dilatación por encima de la media de 200 sesiones, eh, que podía indicar que podía intentar salir de un mercado bajista, pero sigue dentro de ese mercado bajista y de hecho hoy, con ese gap que nos está dejando, pues profundiza en los mínimos del año y bueno, pues posible zona donde pudiera pararse, pues y yo la veo visitando la zona 102 fácilmente, ¿no? Que Vamos a ver coincidiría. el gráfico, Diego, si nos puedes compartir pantalla. ¿Compartes tú, Dart? ¿O Vale, dar vídeo? sí, un segundo. Oh, aquí le tenemos. No sé si lo estáis viendo ya.
Sí. Sí, lo Vale, estamos pues viendo. como os decía, aquí estos mínimos que después de salir a cotizar, que tuvo esta subida que fue en agosto de 2019, pues estos mínimos serían los que debería visitar al menos después de esta bajada de hoy, y este gap que nos está dejando aquí bastante feo, sería los que debería visitar CrowdStrike. A partir de ahí, pues sería importante que los aguantara, y que intentara empezar a dibujar una especie de base para algún día poder atacar y empezar a cubrir ese gap de nuevo, ¿vale? Que esa será una de las señales en las que podemos decir algo puede estar cambiando en CrowdStrike cuando empecemos a cubrir ese gap. Mientras el gap no se empieza a cubrir, no es recomendable estar en CrowdStrike. No, y desde luego después Me- de un gap, a ver quién es el valiente, ¿no? Que entra. Pero normalmente después de un gap de menos 20% hay que pensárselo dos veces. Sí, porque y bueno, con el volumen que está funcionando, que está manejando hoy, que también está, bueno, ahora mismo está en 25 millones o 26 millones de acciones, cuando la media de últimas semanas era 6 millones. O sea, está multiplicando por más de 4 el volumen de la media de las últimas 10 sesiones. Por tanto, hay mucho cliente importante, ¿no? Esto no solo es retail, sino institucionales que seguramente estén soltando papel. Y bueno, lo que hay que, en este tipo de casos, mi recomendación es dejar que transcurra el tiempo. Vamos a ver cómo se comporta. Ya tenemos por abajo, ya tenemos la primera zona clave, 101. Y por los números redondos, que también suele ser un polo de atracción, los 100, que entre 100 y 102 ya tenemos. Y luego, por arriba, muy atentos a empezar a cubrir el gap de hoy. El máximo que nos ha dejado hoy es 115,20. Por tanto, cuando empiece a cubrir esos 115,20, que lo tenemos aquí marcado ya, es cuando nos podría dar una entrada, y el primer objetivo de esa entrada pues podría ser cubrir el gap. Que llegue a cubrir el gap fuera, seguramente haya una descarga y luego ya veremos si se recompone y acaba formando una base o se vuelve a venir hacia abajo. Tenemos otras acciones también que han sufrido bastante. De hecho, esta, si lo comparamos con otras, no ha tocado los mínimos de 2020, pues que hay otras que están por debajo. Que es lo más sorprendente de todo, ¿no? Que en 2022 está siendo un año vamos, de auténtico saneamiento de comercialización bursátil, en el que muchas acciones que habían subido muchísimo desde el último rally de 2020 han vuelto por debajo, ¿no? Si podemos analizar, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo que sería el más llamativo de todos, ¿no? Que es el de Meta, ¿no? El de Meta ha sido Bien. absolutamente salvaje y me gustaría saber un poco vuestra opinión sobre esta compañía y la dirección que tiene a nivel de análisis técnico fundamental. ¿Quieres empezar tú, Diego? Venga, empiezo yo y luego continúas tú que das el último matiz ahí con el gráfico ya que le tienes. Bueno, Meta, yo creo que lo que ha sucedido era que su negocio principal o la rama principal de su negocio ha llegado a un punto en el que ya no podía crecer más, no por nada malo, sino por algo obvio, que es que tiene prácticamente ya todo el mercado. Entonces, al final, ese crecimiento ya no podía ser mucho más rápido. Y al igual que muchas otras compañías, como tenemos Google, como tenemos Amazon, que están rotando hacia el cloud, están buscando rotar su empresa hacia una parte o un sector, una industria con mayor crecimiento, donde puedan tener mayor crecimiento y mayores márgenes también, evidentemente. Ahí tenemos, por ejemplo, a Google, tenemos, por ejemplo, a Amazon. Pues Facebook o Meta Platforms decidió rotar su negocio hacia la parte del metaverso. Eh, Eso no gustó nada a los inversores. Entonces, yo creo que por un lado tenemos a que los inversores no estaban nada contentos con esa rotación y por el otro tenemos a que su negocio principal ha tenido bastantes problemas. Ha tenido el nacimiento o la explosión de TikTok, que eso está cambiando todo el paradigma de creación de contenido. Ha tenido también los problemas publicitarios por parte de Apple, por parte de la Unión Europea.
Entonces, eso también le ha afectado bastante a su rama principal del negocio, que es Family, Family Labs, creo, y la otra es Reality Labs. Reality Labs es la del metaverso, Family Labs la de las aplicaciones. Entonces yo creo que ahora mismo lo que está haciendo Meta sobre todo es en la parte de aplicaciones tratar de monetizar WhatsApp, como está moviendo bastante WhatsApp con WhatsApp Communities, quizás WhatsApp Pay, no lo sé, pero creo que WhatsApp tiene bastante potencial. Está también potenciando muchos Reels para poder competir con TikTok, por lo menos a nivel de monetización. No sé si logrará competir con esa plataforma china a nivel de del algoritmo, porque al final TikTok te roba todos los datos, o sea, te roba hasta los calzoncillos desde el teléfono prácticamente. Entonces, a nivel de algoritmo, no sé si podrá competir, pero oye, a nivel de monetización, yo creo que Mark Zuckerberg puede hacerlo mucho mejor que TikTok. Y luego está la parte del metaverso, que yo pienso que no se va a monetizar rápido y que eso tardaremos tiempo en ver recompensas a partir de ahí. Pero Sí, oye, hizo su apuesta y habrá que esperar a ver cómo le sale. de hecho eso se ve en los resultados financieros de Azinvestor. No sé si nos puedes hacer un zoom aquí en la parte abajo derecha de la pantalla sobre los beneficios y le damos por Aquí. ahí a... Sí, exactamente. Hemos visto cómo las estimaciones han sido negativas y luego también creo que en otra parte aparece también las ganancias y ahí, justo ahí, la Ujú. caída, ¿no? La caída del beneficio, del margen de beneficio, eso todo viene de ahí, de lo que viene a ser la inversión en el metaverso, ¿no? Correcto. A ver, yo muy de acuerdo con todo lo que ha comentado Diego, pero yo, para mí, el punto culminante de todo es el cambio de compañía. Y un cambio de compañía que no solo afectó al ticker, que antiguamente era Cierto. FB, Facebook, sino que cambió a Meta. Pues cambió el ticker y cambió la compañía. ¿Por qué? Porque una compañía apuesta todo o casi todo al metaverso. Entonces, eso a los inversores, a los grandes inversores, ya no al retail, pero a los grandes inversores que están acostumbrados a unos flujos de caja determinados y a una cuenta de resultados que era muy bollante, en el caso de Facebook, pues les cambian la compañía y dicen, oye, vamos a empezar a fundir dinero en el metaverso, pero a fundir muchísimo dinero, a invertir mucho. Es cierto que a lo mejor el negocio de esto lo hace Zuckerberg porque ve que el negocio core de Facebook empieza a flaquear y necesita buscar algo para el futuro, para seguir esos ritmos de crecimiento. Sí, puede ir por ahí, pero hay una incertidumbre tan grande entre si esto va a funcionar o no va a funcionar que al final el inversor tiene Claro, miedo y porque dice esto. podría no funcionar. Podría Correcto. ser como la televisión con las gafas 3D. Podría ser un fracaso. Es que es un ejemplo magnífico. De Eh, hecho, po- de hecho, una apreciación, Google ya se metió un buen golpe con la realidad virtual. Google fue una de las primeras grandes compañías en invertir en realidad virtual y no le salió nada bien. entonces, que esto puede ir bien? Sí, si va bien, puede ir bien a largo plazo. O sea, esto del metaverso no es que mañana vayamos a estar todos en el metaverso. Esto requiere un desarrollo largo. Y muchos inversores, ante esa incertidumbre de si funcionará o no y de cuánto tiempo va a llevar para que funcione, pues deciden que Meta ya no es lo que era y que dame mi dinero, que esta compañía es una máquina de quemar dinero a partir de ahora. ¿Eso se refleja en los gráficos? Por supuesto. Y de hecho, fijaros en este gap, hablando de gaps, como veníamos de CrowdStrike, pues aquí tenemos otro gap, que si veis aquí, este que fue de los resultados de cuando fueron de febrero de 2022, que había mucha gente porque pues Meta era lo que era, ¿no? Una de las grandes y tal, y a mí me decía mucha gente, oye, con esta caída, pues mira, ¿cuánto cayó este día? Cayó un 26% en una acción de las top, de las Que FANG. son Y, muchos y las, millones de dólares. sí, sí, Muchísimos. una pérdida de capitalización bestial. Y mucha gente decía, es oportunidad de compra. Y yo, no la toquéis ni con un palo, pero ni con un palo. Y fijaros, lo que hemos dicho antes en CrowdStrike, ¿en algún momento intentó empezar a cubrir el gap? En ningún momento, ¿verdad? Hizo aquí un intento, no empezó a cubrir el gap y siguió deslizándose hacia abajo. Otro gap. ¿Ha empezado a cubrirlo? Sí, mejor síntoma, ¿vale? Mejor síntoma. Mientras no se venga por debajo
de esta zona de los 102, pues podremos seguir esperando o con cierta esperanza que pueda cerrar el gap hasta la zona de los 128. Si lo pierde, empeora otra vez de nuevo la situación, ¿vale? Pero esto es, vamos, la teoría de cuando se forman gaps en los mercados, igual que hay gaps a la alza, a la baja, pues un poquito de el cómo operar los gaps, ¿no? Que hay mucha gente que no lo sabe. Pero Facebook, o sea, Meta, hasta que no cambie mucho el gráfico, es una inversión de alto riesgo. Y una inversión de alto riesgo no solo por su gráfico, sino por sus resultados, por sus cuentas y lo que nos muestran. Es que es muy sorprendente porque hay acciones tipo penny stock que han bajado menos que Meta, ¿no? En plan, que una compañía que era entre las top 5 del mundo, ahora ya no está ni en el top 20, es muy llamativo, ¿no? Pero es que Claro, es lo que ha comentado Dart antes, que es que ha cambiado, no solo ha cambiado el nombre de la compañía, ha cambiado el negocio al completo. Entonces, los inversores han tenido que valorar un nuevo negocio, sobre todo el institucional. El retail apenas tiene afectación en el mercado, pero ha tenido que valorar y ver si le era interesante invertir en este nuevo negocio que ha montado Mark Zuckerberg. claro. Y tú ves los flujos de caja de los últimos trimestres y son espantosos. O sea, está quemando dinero. Entonces, bueno, pues es como si dice que era una de las grandes, sí, pero es como si Apple dice mañana, mira, yo ya no hago iPhones y lo que voy a vender es naranjas. Dices, ostras, y para vender naranjas necesito una inversión de yo que sé cuántos miles o trillones de dólares. Dices, bueno, vale, pues no sé, a ver las naranjas, ¿no? ¿Cómo salen? No, pues esto es lo que ha pasado, es que nos han cambiado la compañía. No, no, desde luego. Y de momento tiene pinta de seguir esto así, a no ser que reduzcan la inversión y empiecen ya a minimizar costes. Pero desde luego Meta va a ser una de las más interesantes a seguir de aquí a un par de años por la volatilidad que va a tener y para saber si sigue con su decisión de invertir todavía en el metaverso o empezar a ajustar los costes. Claro, de hecho, hace poquitos días salió una noticia hubo un rumor que decía que era posible que Zuckerberg se apartara de las labores de CEO de Meta en 2023. ¿Vale? Esto no es porque Zuckerberg se haya levantado una mañana y haya dicho, ostras, la ha fastidiado, no lo he hecho bien y me voy a quitar de en medio. No. Cuando pasan este tipo de cosas es porque los accionistas de la compañía, los que se sientan en el consejo de administración, dicen, oye, la has cagado de tal manera que Ujú. aquí lo único que cuenta ahora es tu cabeza y queremos poner a otra cabeza ahí y que esto vuelva a ser lo que era o por lo menos muy diferente. Entonces, vamos a ver, porque sí, que va a ser muy interesante el próximo año y si realmente esa noticia es verdad o, no, o ese rumor es verdad o no es verdad de que Zuckerberg acaba apartado de la compañía. Sí, no sería la primera vez que un CEO que ha creado la empresa acaba apartándose de su propia compañía, desde luego. Vamos a ver ahora PayPal, ¿vale? Porque también es una de las que más ha sufrido y más ha sido castigada en bolsa en 2022. Y bueno, también tiene un futuro con cierta incertidumbre, ¿no? Entonces vamos a ver la opinión de tanto de Darth Investor y de Diego Portas. Vamos adelante. Pues respecto a PayPal, yo aún, porque con Facebook todavía puedo confiar en la capacidad de Mark Zuckerberg para cambiar este rumbo. Eh, Quizás con CrowdStrike también confío en que en el sector de la ciberseguridad tiene bastante futuro. Con PayPal, la verdad que dudo más. Creo que es una compañía que tiene eh, más competencia incluso y no estoy del todo conforme con cómo está haciendo las cosas, con cómo se está desarrollando, ni mucho menos en el mercado, porque ahora mismo el gráfico solo hay que verle ahí, que no hay por dónde cogerle. Entonces, yo con PayPal la verdad que sí que esperaría a que por lo menos el gráfico nos hable, porque no nos está hablando ni a nivel fundamental ni ahora mismo a nivel técnico. Pues sí, a ver, de PayPal técnicamente había que haber salido corriendo desde hace pues muchísimo tiempo, ¿no? Pero el que esté ahora mismo dentro en PayPal, si perdiera los 68,
pues es para plantearse la segunda huida corriendo, ¿vale? Es una zona clave, ¿no? Digamos. Eh, la compañía en sí, a ver, yo sé Claro, que estamos viendo el PayPal, logarítmico, que si quitamos el logarítmico es todavía más espantoso el gráfico. sí, sí, bueno, sería totalmente espantoso. La compañía en sí, eh, el modelo de negocio o el negocio, a mí personalmente no me gusta. Como ha dicho Diego, hay muchos competidores hoy en día que han salido que ofrecen mejores tarifas tanto para compradores como para vendedores. Entonces, yo, por ejemplo, que creé mi comunidad de arqueadores, me planteé poner PayPal y cuando vi los precios de PayPal comparado con los competidores, eché a correr. PayPal aporta, o sea, tiene la ventaja de haber sido de los primeros que entró en el sector, ¿vale? Cuando no había competencia y la seguridad que le aporta a la gente, ¿vale? Pero realmente hoy en día y con las alternativas que hay, ya no es tan clara opción como lo era antiguamente, a mi entender, ¿vale? Recordemos que, si no me equivoco, Elon Musk fue uno de los fundadores de PayPal. Ujú. Fundó la empresa que luego acabó convirtiéndose en PayPal, sí. Pero Correcto. estoy de acuerdo porque al final yo, por ejemplo, me dedico a la parte de consultoría tecnológica y demás y no hay un cliente al que le recomiende PayPal. O sea, hay pasadas de pago muchísimo mejores, muchísimo más baratas que PayPal en este momento. Para lo único que te puede servir, para tipo banca, tipo recibir pagos, hacer pagos y demás, pero es que las comisiones es que es mejor cualquier otra pasarela de pago. Entonces, Bueno, de hecho por eso ahora yo ahí con PayPal, de dime. hecho van a cobrar a los usuarios de PayPal que tengan dinero en la cuenta, pero no la estén utilizando. Van a empezar a cobrar también una comisión, no sé si era 10 euros al año o algo así. Yo es Pues que menos aún. esta política de endurecer y de molestar a los clientes, cuando lo que tienen que hacer es justamente lo contrario, el facilitar y el poner comisiones más bajas, les puede llevar casi no a la destrucción o a la desaparición, pero a perder una gran cuota de mercado que podían tener o que habían ganado. Entonces, que tengan cuidado porque hay otros que lo están haciendo igual de bien o mejor y con unas comisiones o cuidando al cliente mucho más. Por tanto, para mí no sería la primera opción para invertir en una compañía tecnológica de pagos online. Yo creo que solo le queda el nombre a PayPal ya, Sí, sí, porque la efectivamente. competencia se está comiendo. Muy interesante, desde luego. Bueno, vamos a analizar ahora vuestras acciones tecnológicas favoritas. Diego, empezamos contigo. ¿Cuál nos quieres analizar hoy? Pues vamos a empezar, yo creo que hablando de Google, por ejemplo, una de las grandes. Luego, si eso, pasamos a Nvidia. Pero yo creo que vamos a empezar por Google, una empresa que prácticamente utilizamos todos en nuestro día a día. Ahora mismo estamos utilizando Google, por ejemplo, todos, los tres que estamos aquí. Estamos en Google Meet. Respecto a Google, Google presentó resultados, ha caído desde máximos, espérate. Ha caído un 45% hasta mínimos, desde máximos. Ahora mismo está cayendo un 36% frente a máximos. Está por debajo de una zona importante, como son los 103. Está todavía muy arriba de aquellos máximos pre-COVID. Está, fíjate, un 22% más arriba que de aquellos máximos. Y junto con Microsoft, yo creo que es una de las FANG stock más fiables, por así decirlo, y que no que mejor lo esté haciendo, porque sí que es cierto, los últimos resultados no fueron del todo bien, pero sí que es una compañía que me gusta mucho porque toca muchos palos. Al final no tiene miedo a meterse en nada, aunque le salga mal. Por ejemplo, la realidad virtual le salió mal, y hacen experimentos que les salen mal también, pero suelen recoger cable, por así decirlo, muy rápido y tienen una capacidad de rotar y un MOAT de decir todo el mundo usa Google. Para buscar en Amazon pasas por Google. Toda la parte de Google Work, ya sea Gmail, Drive y demás, me parece bastante bueno. Entonces, es una compañía que utilizo en mi día a día
y de la que soy bastante fan. Se podría decir que está muy diversificado, ¿no? Sí, a nivel técnico, evidentemente no está ni mucho menos en sus mejores tiempos. Hay que ver configuraciones más interesantes, pero es una compañía en la que yo confío, cuando evidentemente el gráfico nos dé entrada. Tampoco hay que ser kamikazes. Sí, a ver, yo por mi parte, Diego lo sabe, que me conoce más y hablamos más. Yo no suelo tener o ser ningún enamorado de ningún valor, ¿vale? Como siempre digo, la gente en bolsa o cuando invertimos, siempre nos solemos enamorar de compañías, es verdad, ¿no? Es lo que pasa. Dices, esta compañía en el futuro va a ser la bomba. Lees 4 artículos y dices, bueno, esto, o usas el producto y dices, esto es increíble. Pero la realidad es que yo, que soy más analista técnico, o un 90 técnico y un 10% fundamental, al final no me enamoro de las compañías porque si no, al final a lo que te llevan es a comerte bajadas como las que estamos viendo en los mercados, hasta las compañías grandes o pequeñas están cayendo en el torno de un 40, un 90% algunas, ¿vale? Entonces, las compañías para mí son herramientas que yo uso para obtener rentabilidad. Y el enamorarte lo que te produce es que caigas y seas débil, ¿vale? Y las mantengas cuando no tienes que mantenerlas, cuando los gráficos te están hablando, Sí, el ¿vale? famoso ya se recuperará, ¿no? Efectivamente. ¿Quién no ha dicho alguna vez, ya volverá Máximos? Algunos llevan esperando desde el año 2000, ¿no? Que alguna vuelva a Máximos, No, es desde que la algunas para recuperar burbuja.com. se pueden tirar años No, y otras ni llegan. correcto. Lo importante es lo último que has dicho. Es que hay Así es como muchas, nacen, claro, hay así es como muchas, nacen los inversores a largo plazo. claro, claro, correcto. Esos inversores a largo plazo que no querían ser inversores a largo plazo, pero que dadas las circunstancias, pues ya me convierto en un inversor a largo plazo, ¿no? Pues bueno, por eso hay más inversores a largo plazo que a corto, porque se acaban los que están convencidos del largo plazo, contra esos no hay absolutamente nada, pero los que se reconvierten por la situación del mercado, pues hace que haya más a largo que a corto al final. Bueno, pues al final hay que saber utilizar una herramienta tan importante como TradingView, que para algo la tenemos y que los gráficos, la mayoría de los casos, hablan por sí solos. O sea que solo hay que leerlos un poquito para darte cuenta de en qué compañías se puede estar y en cuáles no. Nos- Y nos enamoramos, en este mundo hay que enamorarse de ganar dinero, no de las empresas. Nosotros somos unos inversores muy TradingView. Parte grande el gráfico, parte pequeñita abajo a la derecha, fundamental. Justo. Vale, ¿cuál era la otra compañía, Diego? ¿Cuál, dime? ¿Cuál era la otra compañía? La otra compañía a la que quería hablar Nvidia, era ¿no? Nvidia. Sí, si pones el gráfico tampoco nos va a gustar y tampoco está dando entrada prácticamente ahora ninguna tecnológica. Ninguna tecnológica. Pero, pero en Nvidia sí que hay algo curioso porque presentó resultados hace poco y bueno, pues tiene alguna cosilla, dijo en la última presentación de resultados que nos puede dar un poco de esperanza o un hilito de esperanza a futuro. Por ejemplo, Nvidia fracasó las ganancias cuando presentó el 17 de noviembre, hace 10 días, 12 días. Presentó unos ingresos de 5.930 millones de dólares frente a los 5.770 esperados. Hubo una gran disminución de la demanda. Al final ya sabéis que Nvidia subió muchísimo por este boom de 2021, tanto de 2020-2021, tanto de Twitch, streamer, videojuegos, cripto también, mucha minería de cripto, también tenía una gran parte de su negocio enfocada hacia ahí. Entonces, toda esta parte, toda esta sección del negocio, evidentemente, se ha visto muy afectada. Tú cuando compras en 2020-2021 nuevos equipos, no los renuevas en 2022, no están hechos para eso. Entonces, por ese lado sí que se ha visto muy afectada la demanda, pero tiene una parte muy buena el negocio, que es igual que Amazon, igual que Google, han tenido que rotar hacia la parte de cloud y es la que más rendimiento está dando en este momento. Nvidia también lo hizo bastante bien y su sector o su sección Center Business, que se llama,
es un poco la esperanza en estos momentos porque están nutriendo mucho al sector cloud de estas grandes compañías. Y fijaros que en la última presentación de resultados creció un 30% respecto al año pasado y reportó 3.830 millones esta sección. Eso es más de la mitad de los ingresos presentados en el total del trimestre. Entonces, por ese lado, Nvidia, evidentemente el gráfico ha caído bastante. La sección videojuegos, la sección principal de la compañía, por así decirlo, no está en su mejor momento, pero oye, nos está mostrando cómo ha sabido rotar y adaptarse a esta situación y nutrir ese sector cloud que tanto está creciendo las grandes, pues que también se ha beneficiado por ella. Sí, de Nvidia decir que hasta noviembre del 21 ha sido uno de los líderes del mercado. Se engloba también dentro del sector semiconductores, que también está funcionando. Ese cambio tecnológico que estamos viendo en la sociedad, pues requiere de semiconductores por todos lados, pero tenemos el problema por delante de, oye, ¿vamos a entrar en una recesión en 2023? ¿O estamos ya entrando en una recesión con la curva de tipos invertida? Si entramos en una recesión, pues la demanda de todo este tipo de productos y más productos que se han renovado recientemente, como ha dicho Diego, pues puede verse afectada. Entonces, tengamos cuidado y sobre todo, pues el gráfico de momento ha progresado algo, ¿de acuerdo? Pero todavía por debajo de la media de 200 sesiones está dentro de un mercado bajista. O sea que poco más que añadir. Ha sido uno de los mejores valores. Vamos a ver si es capaz de comportarse igual en el nuevo ciclo alcista, que no sabemos cuándo va a empezar, esperemos que pronto. Genial. Vale, Darth Investor. Ahora tus acciones. ¿Cuáles tienes en mente? Uf, como te Dice al digo, límite, que la tengo preparada. ¿cuál? Dice al límite, que la tengo preparada. Esta. Hombre, Sea Limited es una de las que más nos gustaba a ambos. Sí, mira, bueno, esto, nosotros, dentro de la comunidad que tengo, Sea Limited era la posición más grande que teníamos en cartera, pero la posición más grande que teníamos en cartera en octubre de 2021. Nosotros la vendimos a 330, sobre 340, ¿vale? O Sí, sea, por ahí. aquí tuvimos una suerte, pues, bueno, suerte o ver algo que la verdad es que, pues, fantástico, porque la que nos hubiéramos comido hubiera sido espectacularmente grande, ¿no? Este es el tipo de compañía de que cuando el mercado está alcista y la política económica es expansiva, con una reducción de tipos de interés y con un aumento de la oferta monetaria, pues el mercado las recompensa y las ve con una alegría enorme, ¿no? Estas que te suben todos los días un 5, un 6%, en poco tiempo la haces bagger y dices, bueno, vale, pero cuando llega el mercado bajista, ¿no? Pues tampoco hay piedad, ¿no? Para ese tipo de acciones. Entonces, este es el claro ejemplo de que no nos tenemos que enamorar de ninguna, ¿vale? De que el enamoramiento acaba aquí. El Y además, enamoramiento acaba aquí. curiosamente, los resultados financieros han sido bastante malos los últimos 5 trimestres, todos en negativo, ¿no? Sí, es que es una compañía que no tiene BPA o EPS negativo. O sea que la típica compañía, pues como decía, que con una política monetaria contractiva y en un periodo o un ciclo económico donde están subiendo tipos de interés, pues la financiación que necesita, porque está perdiendo dinero, lo hemos visto, esa financiación que necesita cada vez le sale más cara. Por tanto, sus cuentas empeoran. Y eso el mercado, pues lo acabas pagando y ahí se está viendo en el gráfico la caída que ha tenido. Cuando acabe ese ciclo económico, bueno, pues, esto es el claro ejemplo de cualquier empresa tecnológica más pegada al sector growth, ¿no? Ya saliendo de las FANG, que son máquinas de generar flujos de caja positivos, la mayoría del growth son empresas de este tipo. Y bueno, pues cuando llegue otra vez otro ciclo económico que sea favorable para ellas, pues veremos cómo se comportan. Pero lo decíamos antes, tampoco pensemos que esta que fue una líder del mercado,
lo vuelva a ser en el próximo ciclo alcista, porque los líderes del mercado van cambiando mucho. Y bueno, pues la verdad es que viendo el gráfico deberíamos ver ya algo más para pensar que esta puede ser uno de los primeros líderes del nuevo tramo alcista, porque de momento el gráfico sigue siendo bastante feito. Fíjate que en los últimos resultados que presentó el 18 de noviembre se disparó un 40% y en el gráfico apenas se ve. Tiene que subir más de un 500% para llegar a los antiguos máximos. Claro, claro, es que a mí me hace gracia los días estos de rebote en el mercado que dices, oye, es que esta growth está subiendo un 16%. Y dices, qué barbaridad, ¿no? Y te pones a mirar el gráfico y dices, pues no es nada. O A sea, ver, es importante para el que se metió ayer, pero como nadie se metió ayer, ¿vale? Todo el mundo seguramente viene desde hace un año, pues tiene que subir un 16% durante 100 días seguidos para recuperar lo que has perdido. ¿Vale? Entonces, perdón, eh, no tiene sentido el aguantar y los gráficos son una herramienta magnífica para no enamorarnos de las acciones y Los para gráficos no utilizarlo mienten. efectivamente. Y aquí sabemos si estamos jugando con las mayores probabilidades de ganar o de perder. Y aquí, en este gráfico, desde esta zona, jugamos con las mayores probabilidades de perder. Por tanto, oye, el que quiera entrar, que entre, pero ya sabe a qué estamos jugando. No, desde luego, muy, muy interesante. Y vamos a terminar con otra compañía más, ¿vale? Dark Investor. A ver qué tenemos aquí para terminar, la última sorpresa. A ver, ¿qué ticker queréis que busque? El que quieras. El que más te ha sorprendido, que más ha tenido un comportamiento en 2022 más llamativo. Uf, Hay muchas, lo sé. si quieres tocamos algo de China y ya damos nuestro Bueno, si discurso nos de vamos a China, China mío. ya. venga, ¿qué quieres, Nio? Estaba subiendo las chinas tremendo Estaba también, mira. subiendo hoy un 20% porque parece que hay rumores de que se va a acabar esa política de COVID cero. Pues sí, un 20,86, pero Pero fíjate el gráfico. Ahí sí, está. efectivamente, estamos en la misma situación. Está en 12 cuando llegó a estar en 65, ¿no? Y a ver, que son compañías que el futuro les debe pertenecer, sí, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar ese futuro? Pues no lo sabemos, no Sí, lo aquí, sabemos, ¿no? Pero está claro que todas las compañías o las mejores posicionadas en vehículos eléctricos, pues en el futuro les debería ir bien, ¿no? Porque cada vez más la gente cambiará a vehículo de combustión cuando tenga que hacer el reemplazo por un vehículo eléctrico. NIO también se estaba metiendo ahora en el mercado europeo, había empezado por Noruega, que es como el paraíso, ¿no? Del vehículo eléctrico en Europa. Y bueno, pero otro gráfico que habla por sí solo. ¿Veis? Rebotes a la media de 200 sesiones, no puede con ella, vuelve a desplomarse, ahora hará otro rebote a la media de 200 sesiones y si vuelve a desplomarse desde ahí, pues no hay nada que hablar. Sigue en un mercado bajista, igual que teníamos un gran mercado alcista hasta noviembre de 2021. Así que no hay que ir contra los gráficos, hay que utilizarlos a nuestro favor. de hecho, la tendencia alcista que tuvo previa a lo largo de 2020 fue espectacular. Fue una Pues de mira, las más alcistas que se han visto en la bolsa de esto, China. esto es logarítmico, pero Sí, sí, si le estuvo quitamos el logarítmico desde es una locura. 1,21 subió a 66. Pues el máximo fue 67. O sea, de 1 a 60, se multiplicó por 67. Una compañía que estaba en pérdidas. Que no es Sí, que sí, no es que tuviera unas ganancias como Tesla, que Tesla, por ejemplo, está justificado, quizá está sobrevalorado ahora mismo, pero en ese momento dices, bueno, las dos están subiendo, una gana y la otra no. sí, sí, efectivamente. De hecho, yo no empecé a invertir bueno, invertí varias veces durante el año pasado, pero la primera vez que yo me fijé en NIO me acuerdo que cotizaba a 2. O sea, era muy cerca de los mínimos estos que hemos visto aquí. La vi por aquí, pero no fui realmente capaz de entrar, no acabé entrando. Y tampoco sé si hubiera sido capaz de aguantar toda la subida hasta los 67.
porque siempre la gente dice, no, invertir a largo plazo y tal y cual. Pero ¿eres capaz de aguantar una caída desde 5,71 a 2? O sea, ¿qué caída Seguramente tenemos no. aquí? Es que, claro, esta caída, es que tengo el imán puesto. A ver ahora. Espérate. Pues aproximadamente venía a ser un 65%, ¿no? De caída. Sí, en un Un periodo poquito muy menos. corto de tiempo, que no es como ahora, que Correcto. está Esto Sí, cayendo un fue, 65, fue pero el COVID. sí, cla- de enero del mm. 2020 a marzo del 20. O sea, en 2, 3 meses cayó más de un 60%. Y dices, oye, si lo hubieras aguantado, te hubieras ido a 66. Sí, pero claro, es que esto no es fácil aguantarlo. Normalmente te hubieras salido en esta zona, ¿no? Que sería lo más cuerdo que podías haber realizado. Pero desde luego, estas acciones o este tipo de acciones, ¿vale? Del sector growth volverán. O sea, la gente, yo me acuerdo cuando estábamos en pleno COVID, que lo que funcionaba eran las empresas growth y la gente echaba pestes del value, ¿vale? Y decías, es que el value no vale para nada, es que son empresas que nunca van a subir, es que tal y tal cual. Bueno, pues esto, la bolsa son ciclos y la economía son ciclos y los ciclos económicos no se mueven igual para las empresas growth que para las empresas value, ¿vale? Entonces, ahora estamos más en una zona del ciclo que beneficia a las empresas value, pero volveremos a estar sin duda en algún momento, otra vez, en un ciclo o una parte del ciclo que beneficie de nuevo a las empresas growth. Ahora, otra cosa es que las que tú tengas y te creas que son la leche vayan a volver a máximos. Eso ya habrá que verlo, ¿vale? Pero sí que habrá otra vez un nuevo mercado alcista para las empresas growth que a lo mejor no tiene la verticalidad que tuvimos en el del 2020, ¿no? Porque igual que la caída fue muy rápida en el COVID, luego la subida también, porque el ritmo de política monetaria expansiva que tuvimos también fue realmente importante. Pues a lo mejor es más sostenido en el tiempo, pero, pero bueno, existirá y llegará y que nadie se preocupe y que nadie se o reniegue, ¿no? De las empresas growth porque invertía en ellas, se ha perdido mucho dinero y yo ya nunca más vuelvo a invertir en una growth. No, 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 no. Lo que hay que saber son manejar los ciclos del mercado y manejar los gráficos en nuestro favor. Y una pregunta a nivel más general en cuanto a las tecnológicas, porque muchos CEO de las tecnológicas, precisamente de Estados Unidos, están afirmando que, bueno, que se viene una recesión, que es algo que todo el mundo, todos los medios están hablando también de ello. Pero claro, también es verdad que cuando dicen una cosa, a veces hay que hacer lo contrario. ¿Qué opináis sobre esto? Empiezo yo, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, yo sinceramente pienso que sí que hay indicios de que podemos ir a una recesión. Por ejemplo, hoy el PMI manufacturero de Chicago ha caído a 37,2 frente a lo esperado que era 47. Siempre que ha pasado esto en los últimos 55 años, al final hemos acabado una recesión. Lo mismo puedo comentar de la inversión de la curva de tipos y demás. Hay indicios, también los datos que han salido hoy del mercado laboral pues nos indican que podemos ir hacia ello. Lo que sí que creo es que en el momento que estemos en una recesión y que salga la noticia que estemos en una recesión, el mercado no va a haberse desplomado más o entrar en un rally de meses bajistas. Quizás ese sea el momento donde ya haya un cambio, donde ya empecemos a ver movimientos más interesantes de que nos pueden indicar que estamos en un suelo, saliendo del suelo o iniciando ese mercado alcista. Sí, yo también lo explicaba el otro día, se acordará Diego en la comunidad, la inversión de la curva de tipos de interés, ¿vale? ¿Qué significa? Normalmente se utiliza la yield del bono a 10 años con la yield del bono a 2 años, que es uno a corto plazo y otro más a largo plazo. Pues cuando los tipos de interés son más bajos a largo plazo que a corto plazo, eso no es lo normal, ¿vale? Porque lo normal es que a más largo plazo tú requieres más tipo de interés porque tienes más incertidumbre, ¿vale? Pues ahora estamos en una situación contraria. Estamos diciendo que a largo plazo que hay más incertidumbre, el tipo de interés que te doy es más bajo que a corto. ¿Y eso por qué se produce? Se produce porque
estamos en una situación que el mercado lo que está esperando es que los tipos de interés a futuro bajen, ¿vale? Y que entremos en una recesión, ¿vale? Por eso va tan unido la inversión de tipos la inversión de la curva de tipos de interés con la recesión, porque el único significado que tiene el que la curva esté invertida es que los tipos se vayan a bajar, ¿vale? En el futuro. Y cuando bajan tipos es porque volvemos a una política monetaria expansiva y bueno, pues en esa situación nos encontraremos. Lo que dicen los CEOs y tal, yo diría que sobre todo el suelo del mercado, normalmente, si realmente vamos a una recesión, el suelo del mercado lo tendremos dentro de esa recesión. ¿Vale? El mercado empezará a subir y todavía estaremos en recesión, ¿vale? Porque el mercado siempre se anticipa o va por delante unos meses sobre la economía real, ¿vale? Entonces, bueno, que hay que tener cuidado porque puede ir cayendo el mercado o puede caer más. Sí, correcto, sí. Y si entramos en una recesión, pues desde luego. Pero a la vez hay que estar atentos porque cuando estemos dentro de esa recesión es cuando el mercado seguramente haga el suelo. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Diego, muchas gracias, Dark Investor. Esta grabación la vamos a tener disponible en TradingView Streams, asimismo también lo tendremos en YouTube. Y nada, hasta la próxima. Un saludo y muchas gracias. Chao, muchas gracias.